Días, el día de hoy vamos a presentar la Escuela Atomista con mi grupo que está conformado por Santiago Vega, Tafor Samuel y Eduard Castilla Peña y yo, Jefferson Cabra. La Escuela Atomista fue una corriente filosófica que surgió en la antigua Grecia, liderada por filósofos como Leucipo y Demócrito, que postulaban el universo. Estaba compuesto por átomos indivisibles e indestructibles que se movían en un vacío infinito. Esta teoría buscaba el origen y la naturaleza del universo en una manera racional y científica. Hola, mi nombre es Eduard Castilla. Hoy les vengo a hablar sobre el origen de la escuela atomista. La escuela atomista nació en la antigua Grecia como una teoría filosófica que data de hace más de 2500 años. También en la India se desarrollaron ideas sobre el atomismo desde muy temprano en la historia. Los filósofos budistas, los jaineas e incluso los hindúes escribieron en la antigüedad sobre el atomismo. El primer filosófico en la India en formular ideas sobre el átomo fue Kanada. En la India se creía que existían 4 tipos de átomos elementales. Estos a su vez tenían 4 tipos de átomos elementales. Estos a su vez tenían de 20 cualidades y se podían combinar entre sí. Los filósofos en el país asiático ahondaron sobre cómo se cambiaban, cómo reaccionaban y las posibilidades que existían a partir de un átomo. En la cultura occidental, el atomismo se asocia a la época previa a Sócrates. Leucipo y Demócrito son considerados los fundadores de esta corriente, aunque Aristóteles le da todo el crédito de la invención del atomismo a Leucipo. Fue el mismo Aristóteles quien protagonizó el primer movimiento con ideas que se alejaban del atomismo. En el siglo XVI y en el siglo XVII renació el interés por el atomismo, gracias a los avances científicos de Nicolás Copérnico y de Galileo Galilei. En el siglo XVIII se creó la primera teoría matemática del atomismo, usando principios de mecánica náutica. Soy Samuel Antonio Tafur. Hoy les vengo a hablar sobre los representantes de la escuela atomista, los cuales son Leucipo y Demócrito. Son los filósofos de la antigüedad que han sido considerados como los fundadores de la escuela atomista y por tanto son los representantes más importantes. No hay acuerdo sobre cuál de los dos fue el creador o que aportó cada uno al atomismo. Aunque Aristóteles le da todo el crédito a Leucipo, maestro de Demócrito. Lo que se conoce de las ideas de Leucipo y Demócrito ha perturbado en el tiempo por los escritores de otros estudios, como Aristóteles, Diógenes o Teofrastor, entre otros. Platón fue una de las primeras voces en oponerse al atomismo, pues planeaba que los átomos que chocan contra otros átomos, no pueden producir la belleza y la forma del mundo. En vez de ello, Platón planteó la existencia de 4 elementos: fuego, aire, agua y tierra. Aristóteles, a su vez, afirmó que estos 4 elementos no estaban hechos de átomos y que la existencia del vacío, como afirmó el atomismo, violaba principios físicos. Fue Aristóteles el primer representante de un movimiento que se alejaba de las ideas de la escuela atomista. Más adelante apareció Epicuro, también llamado Epicuro de Samos, un filósofo griego que se definió como seguidor del atomismo de Demócrito
Cuestionó cómo los fenómenos naturales, terremotos, rayos y cometas podrían explicarse con la teoría de Aristóteles. En sus inicios, la escuela atomista se fundamentó en el aspecto filosófico y carecía de pruebas, lo que evitó que sumara adeptos. La teoría fue abandonada durante varios siglos y solo volvió a tener mayor aceptación a inicios del siglo XIX gracias a evidencias químicas de sus postulados. El objetivo de los primeros representantes del atomismo no era hablar de la estructura de las cosas, sino para explicar cómo cambiaban o permanecían igual. Para los primeros atomistas, los átomos siempre perduraban y cuando existía algún cambio era porque los átomos se combinaban. Buenos días, mi nombre es Santiago Vega y pues para explicar mejor el tema de cómo está conformada la materia, empezamos porque Dalton desarrolló algunos postulados o principios. Estos postulados fueron aceptados durante casi todo el siglo XIX, pero nuevos experimentos probaron que algunos de ellos no eran correctos. Primero, toda la materia estaba conformada o compuesta por partículas inseparables que reciben el nombre de átomos. Segundo, los átomos del mismo elemento son parecidos en forma peso, pero son diferentes a los átomos de otros elementos. Tercero, los átomos no pueden ser creados o generados y tampoco pueden ser destruidos. Cuarto, se pueden formar átomos compuestos cuando los átomos de diferentes elementos se combinan entre sí. Quinto, los átomos de un mismo elemento se pueden combinar en más de una forma para formar dos o más átomos compuestos.